Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos acá desde Fundación de las Familias. Les damos la bienvenida a todas las familias que en este momento nos están siguiendo a través de la fanpage de Fundación de las Familias. Queremos contarles que a partir de hoy y durante 4 viernes consecutivos vamos a estar realizando charlas formativas en alianza con el programa Abriendo Caminos de las comunas de Recoleta y Conchalí, de la Corporación Crearte. Vamos a estar conversando sobre diferentes temas que están relacionados con la crianza, ¿ya? Temas que atañen a las familias y temas que en especial están relacionados con cómo nosotros vamos criando a nuestros hijos, hijas, como los abuelos y abuelas también que se están haciendo cargo de sus nietos y nietas, pueden ir sobrellevando este tema de la crianza en periodo de confinamiento, ¿ya? Y también en esta transición que vamos a ir viviendo como sociedad desde el confinamiento hacia, digamos, ya hacia el desconfinamiento, hacia ya estar volviendo a la vida un poco más normal, a la vida que teníamos antes, ¿ya? Así que por eso, a partir de hoy, vamos a iniciar este periodo de charlas formativas pensadas para las familias. eh, si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a estar atentos. Ustedes las escriben ahí en el chat. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a ver si las podemos ir contestando. ¿Ya? Así que eso, y quiero dejar con ustedes a Estefanía Brown. Ella es psicóloga del programa Abriendo Caminos de la comuna de Recoleta y Conchalí, de Corporación Crearte, con quien nosotros como Fundación de las Familias de Recoleta tenemos una alianza súper importante de trabajo en el territorio. Así que eso, bienvenida Estefanía, Hola, a gracias de Claudia. la Fundación. Y muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos, todas las familias. Vamos aquí a compartir pantalla para que puedan ver de lo que vamos a estar conversando hoy día. Reiterar el agradecimiento también a esta invitación por parte de la Fundación de las Familias, de agradecerle a la Claudia, a la Connie, que siempre, como ella decía, estamos trabajando en conjunto. Bueno, mi nombre es Estefanía Brown, yo soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica, trabajo como consejera familiar en el programa Abriendo Caminos de la Corporación Crearte en las comunas de Recoleta y Conchalí. Y además también en la corporación tenemos una línea sociocomunitaria con la que hemos estado trabajando también con la Fundación de las Familias, con un programa de educación artística que, bueno, por temas de pandemia ahora no lo hemos podido llevar a cabo, pero que también trabajamos con niños los días sábados, promoviendo factores de resiliencia y que esperamos también poder retomar pronto, ¿ya? Bueno, hoy día nuestra idea es poder hablar y abordar la temática de la ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia. Hablar, no sé, qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, ¿cierto? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre un cuadro ansioso y un trastorno de ansiedad? Que es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces las familias con las que trabajo, cómo saber si es algo del momento o es algo que me va a afectar siempre, si es algo crónico, por ejemplo. Además, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Hay alguna diferencia entre el estrés y la ansiedad, cierto? Y ahora también en este contexto de pandemia, de confinamiento, ¿qué pasa también con nosotros? ¿Es posible que aumente la ansiedad? ¿No? ¿Hay algún factor ahí que nos pueda afectar, cierto? Y también la idea es que podamos ver alguna manera de hacer frente también al estrés y a la ansiedad que podamos estar manifestando, que puede estar manifestando nuestro cuerpo en estos momentos. Ya, como dijo la Claudia, si hay alguna duda, ahí yo le pido ella me la vaya canalizando porque yo aquí no veo Facebook, entonces no sé si va apareciendo alguna pregunta. ¿Ya? Nosotros lo vamos viendo
Ahí yo te Súper, voy avisando. súper. Partamos entonces. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cierto? Yo creo que muchos se preguntan de repente qué es la ansiedad porque es un término que se utiliza mucho. Me siento ansioso, o definimos mucho a la gente como esa persona es ansiosa, tal situación le genera ansiedad, ¿cierto? Pero partamos desde lo más básico para poder definir esta palabra y nos vamos a la RAE, ¿cierto? Voy a mover aquí. Ahí sí, para poder ver la pantalla. La RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, donde todos los países hispanohablantes bueno, desde ahí nosotros nos basamos en nuestras palabras y en las definiciones de nuestro vocabulario, ¿cierto? Dice que la palabra ansiedad proviene del latín ansietas, ¿cierto? Y que es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, ¿cierto? Pero además hace aquí una alusión también a la definición de ansiedad en el ámbito de la medicina y la define como una angustia, ¿cierto? Que puede estar, que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. Aquí es una definición igual, yo la encuentro un poco fatalista, sobre todo en esta parte que dice que no permite sosiego, como que fuera algo que de verdad uno no pudiese superar. Pero bueno, a lo largo de esta conversación vamos a ir viendo que no es tan fatalista como la RAE la define. ¿Ya? Algunos académicos además la definen como una combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son necesariamente atribuibles a peligros reales, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos nombrando algunos ejemplos, ¿ya? Sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, ¿ya? Pudiendo llegar al pánico. Cuando hablamos de manifestaciones físicas y mentales, hablamos que la ansiedad nosotros la podemos identificar tanto a nivel corporal, en nuestro cuerpo, como a nivel mental, que tiene que ver con pensamientos y emociones, ¿ya? Otra de las definiciones de ansiedad de Delgado y Cariaga nos indican que la ansiedad es un conjunto de respuestas asociadas a una preocupación constante, ¿ya? Con poco control sobre dicha sensación, ¿ya? Y estados de inquietud, miedo, tristeza, irritabilidad, tensión muscular y dificultad para concentrarse, ¿ya? Ambas definiciones, que son relativamente nuevas, igual son bien similares porque ambas hablan de manifestaciones físicas y mentales donde nosotros podemos identificar la ansiedad. Hablamos, por ejemplo, de dificultad para concentrarse y que esa puede ser una manifestación mental de la ansiedad, pero también hablamos de irritabilidad, o sea, y de tensión, por ejemplo, muscular, ya cuando sentimos nuestro cuerpo tenso y que esas son manifestaciones físicas, ¿ya? Muchos autores también utilizan la palabra ansiedad y la palabra miedo como que fueran lo mismo, ¿ya? Y si bien pueden incluir ambas, pensamientos de peligro, sensación de aprehensión, ¿cierto? Reacciones fisiológicas que son reacciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, la sudoración excesiva, ¿ya? O respuestas motoras que tienen que ver con el movimiento de nuestro cuerpo. Yo me atrevería a decir que no son lo mismo, ¿ya? No son excluyentes la una de la otra. Yo puedo sentir ansiedad y sentir miedo, pero no son lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de ansiedad, ¿ya? Hablamos de una anticipación, ¿ya? A peligros futuros, a algo que va a pasar o que creemos que va a pasar, ¿cierto? Pero que son peligros indefinibles, ya de repente ni siquiera sabemos cuál es ese peligro, no le podemos poner un nombre, y que además son imprevisibles, ya no sabemos cuándo va a pasar tampoco, ya. Un ejemplo, y el ejemplo más claro cuando hablamos de ansiedad, por ejemplo,
es el tema de las pruebas en el colegio o en la universidad, ¿ya? Si de repente estamos en una clase y no estamos entendiendo nada, por ejemplo, la materia que está pasando el profesor o la profesora, es probable que empecemos a pensar inmediatamente que cuando esa materia sea evaluada, cuando nos hagan una prueba sobre esa materia, probablemente nos va a ir muy mal, ¿cierto? Pero, y nos estamos, perdón, anticipando a que nos va a ir mal en esa prueba. Y eso nos genera ansiedad, ¿ya? Porque efectivamente no sabemos si nos va a ir bien o mal, ¿ya? No estamos frente a esa prueba. La prueba puede ser como puede no ser, ¿ya? Pero ni siquiera sabemos si a lo mejor el día de mañana este profesor o esta profesora nos va a volver a explicar y vamos a entender la materia, entonces en realidad la prueba puede que no sea tan complicada como creemos, ¿cierto? Pero nos estamos anticipando a esta situación que para nosotros podría ser un peligro, podría ser una amenaza, ¿ya? Y involucramos nuestras emociones en esta posible amenaza que podría ocurrir en algún futuro imprevisible. O sea, ni siquiera estamos seguros quizás que esa prueba, por ejemplo, se va a llevar a cabo. A lo mejor ni siquiera nos van a evaluar el aprendizaje de esta materia, pero no lo sabemos, ¿ya? A diferencia del miedo, el miedo se produce ante estímulos presentes, algo que estamos viendo, algo que estamos sintiendo en este momento. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas, y me incluyo, le tenemos mucho miedo, por ejemplo, a las arañas. Entonces podemos sentir esta sensación de peligro, podemos ponernos a sudar de miedo ante este estímulo que está ahí porque estamos viendo esta araña, ¿cierto? En este caso, como basándonos, por ejemplo, en este mismo ejemplo, podríamos sentir ansiedad quizás de imaginarnos alguna situación, por ejemplo, en la que vamos a ir a acampar, ¿cierto? Y podemos pensar que cuando estemos acampando quizás nos pueda aparecer alguna araña en el piso o en la carpa, algo así. Y ahí sí vamos a sentir ansiedad, pero el miedo los vamos a sentir cuando el estímulo esté presente, cuando esté ahí, cuando lo estemos viendo, ¿ya? Esa es la diferencia entre ansiedad y miedo. Por eso yo digo que no estoy muy de acuerdo en que algunos autores utilicen estos términos indistintamente, como que sientan que son iguales, porque en realidad, si bien tienen algunas similitudes, ¿cierto? Se refieren a amenazas y a peligros distintos, ¿ya? Y a cómo lo sentimos, pero de distinta manera, ¿ya? Todos los seres humanos experimentamos o hemos experimentado ansiedad, ¿ya? Es una respuesta adaptativa que todos los seres humanos desde los inicios de la humanidad lo experimentan, ya que el fin de la ansiedad es activarnos, ¿ya? Y facilitarnos la capacidad de responder ante este peligro futuro que pudiese ocurrir, ¿ya? Y como les estaba explicando, es una respuesta adaptativa desde los inicios de la humanidad, de cuando el ser humano recién aparece. Por ende, el fin último es protegernos y preservarnos, lograr sobrevivir ante los peligros y las amenazas también de nuestro ambiente y activarnos y poder responder a las posibles situaciones que en algún futuro nos pudiesen amenazar. ¿Cuáles son las manifestaciones de la ansiedad? Se puede manifestar de muchas maneras. Puede que si alguien está manifestando algún síntoma de ansiedad, sea solo uno, no es necesario que esté manifestando todos los que yo voy a enumerar ahora al mismo tiempo, ¿ya? Pero pudiese ser uno, pudiesen ser dos, lo importante es identificarlos, ¿ya? En primer lugar, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Yo creo que esta es una de las manifestaciones más comunes y más fáciles de identificar
cuando nos ponemos ansiosos, ¿cierto? Ante alguna situación o ante algún peligro, ¿ya? Podemos sentir la tensión en el cuerpo, agitarnos, ¿cierto? Al pensar en alguna situación o en algún peligro. Esta sensación también del peligro inminente, que puede ser pánico, una catástrofe, eso también va a depender como de los niveles de ansiedad que manejemos, ¿cierto? Pero es esta sensación de que el peligro va a llegar, ya que no podemos hacer nada contra eso, que en algún momento nos vamos a enfrentar a este peligro, sí o sí, y no contamos como con los recursos para evitarlo. Aumento del ritmo cardíaco, eso también es a nivel como corporal, sentir que nuestro corazón late mucho, mucho más fuerte, ya más rápido. La hiperventilación o la respiración acelerada, eso también es muy fácil de identificar cuando respiramos muy rápido y se genera también esta falta como de ventilación, ¿cierto? Mientras más rápido respiramos, menos ventilamos nuestros pulmones, por ende más sensación de que nos falta aire nos va a provocar, ¿cierto? Entonces como un círculo vicioso, voy a respirar más rápido porque necesito llenar con más aire mis pulmones, pero esta respiración tan acelerada no permite que el oxígeno llegue a los pulmones, entonces más me hiperventilo, ¿ya? Bueno, como decíamos, la sudoración, ¿cierto? Sudoración en la frente, ¿cierto? Sudoración en las manos también es muy común. Temblores, ¿sí? Temblores en el cuerpo, temblores en las manos, en las piernas. Sensación también de debilidad o de cansancio, de pronto estos mismos temblores en nuestras piernas pueden hacernos sentir que no podemos mantener el peso de nuestro cuerpo, no podemos caminar, ¿ya? O nos cansamos también, nos sentimos fatigados. Problemas para concentrarse también o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, ¿ya? Como hablábamos delante, el tema de la prueba, o sea, lo único que tenemos en mente es que vamos a tener que dar esta prueba, ¿cierto? Que nos va a ir mal y no podemos concentrarnos en ninguna otra actividad o en ninguna otra situación porque lo único que tenemos en mente es esta prueba y es la evaluación de esta materia que creemos que no estamos entendiendo bien, ¿ya? Problemas para conciliar el sueño, que también puede estar relacionado con lo anterior, cuando, por ejemplo, no podemos dormir porque no dejamos de pensar en la situación, en esta situación que nos preocupa, que creemos que es un peligro. Problemas gastrointestinales también, hablábamos que la ansiedad también se manifestaba como a nivel físico, ¿ya? Y nuestros intestinos también van a manifestarse cuando nos sentimos ansiosos. Ya es probable que o estemos más estreñidos o por el contrario, ¿cierto? Que quien esté muy ansioso también presente diarrea intermitente también dependiendo de la situación en la que se ponga muy ansioso, ¿cierto? Dificultades también para controlar las preocupaciones, o sea, tenemos este peligro inminente que viene, esta situación que nos amenaza y todo el resto de las preocupaciones que pudiesen aparecer en el día a día o en el cotidiano se nos hacen imposibles de controlar y se empieza como a crear esta bola de nieve, cuando nos empieza a superar también toda la situación. Y bueno, por supuesto, también llega un momento en que tenemos o sentimos la necesidad de evitar cualquier situación que nos pudiese generar ansiedad. Cuando ya hemos identificado qué es lo que nos pone ansiosos, qué es lo que a nosotros nos hace sentir en peligro, ¿cierto? Tratamos de evitar esas situaciones, ¿sí? Hablábamos hace poco, por ejemplo, el tema de acampar. Quizás si te pone ansioso, o ansiosa este contexto o esta situación de ir a acampar a un bosque, a la montaña, donde sea, entonces a lo mejor evitas esas salidas como al aire libre, a lo mejor si es mucha la ansiedad que te provoca, evitas incluso ir a parques, a cualquier lugar donde tú te puedas sentir en peligro. ¿Cuándo hay que poner atención?
¿cierto? Bueno, hablábamos que estas manifestaciones se podían dar, no necesariamente todas al mismo tiempo, sino que pudiésemos sentir una que otra durante un cuadro ansioso, pero ¿cuándo tenemos que poner atención? Cuando cualquiera de estos síntomas se vuelve permanente, es intenso y es excesivo, ¿ya? Cuando no lo podemos controlar, si estamos sudando o nos tiemblan las manos permanentemente y eso no lo podemos controlar y está interfiriendo en nuestra vida y en nuestras actividades diarias, tenemos que prestar atención. Si no podemos realizar nuestras actividades del día a día porque algunos de estos síntomas interfieren en nuestras actividades, tenemos que prestar atención. Si estamos constantemente evitando lugares, situaciones u objetos y tenemos una sensación desproporcionada respecto del peligro real, ¿cierto? Podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y yo sé que la palabra trastorno de repente está como que genera mucho miedo, mucho rechazo, ¿cierto? Se ha utilizado para definir de mala manera también a muchas personas, como, oh, esta persona está trastornada, ¿cierto? De repente se asocia mucho con la locura, pero cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de lo que aparece aquí, ¿cierto? Cuando tenemos síntomas permanentes y excesivos que no nos permiten llevar a cabo una vida cotidiana común y corriente, ya cuando interfiere en lo que nosotros queremos hacer día a día, ¿sí? Si hay algo, alguno de estos síntomas o de estas manifestaciones que, por ejemplo, interfiere en que asistamos a la escuela, asistamos a la universidad, salir a la calle, por ejemplo, enfrentarnos a otra persona, si vemos que alguna de esas manifestaciones nos impide llevar a cabo una vida común y corriente, tenemos que prestar atención y es sumamente importante consultar con un especialista, ¿ya? Dependiendo también el grado o el nivel de ansiedad que podamos sentir, de pronto una psicoterapia con algún psicólogo o psicóloga va a ser suficiente, pero también es posible que necesitemos, por ejemplo, medicamentos para poder controlar la ansiedad y eso no está mal. Los medicamentos siempre nos van a apoyar en poder sentirnos mejor al final y poder realizar nuestras actividades diarias de manera adecuada para sentirnos bien, ¿cierto? Y ahora pasamos también al tema del estrés, ¿ya? Yo creo que esta palabra a lo mejor es mucho más conocida, se utiliza más, hoy estoy estresada, tal situación me estresó, esta persona es muy estresante, ¿cierto? Pero ¿qué es el estrés? ¿Ya? El estrés, a diferencia de la ansiedad, es una respuesta biológica, ¿ya? A estímulos presentes en el ambiente que nos pueden resultar ya sea demandantes o amenazantes, ¿ya? Y cuando hablamos de respuesta biológica, nos referimos a que efectivamente el estrés se produce por una hormona que libera el cerebro que se llama cortisol, ¿ya? Y que es producida por la glándula suprarrenal. Por eso es una respuesta biológica, ¿ya? Y después vamos a ver la diferencia también con la ansiedad, que es mucho más emocional. El estrés se puede dividir en dos categorías, en el estrés agudo y el estrés crónico, pero ninguno de los dos es más grave o es más malo que el otro, ¿ya? Lo vamos a ver también, el estrés también es necesario para nosotros para poder enfrentarnos a las amenazas del ambiente, ¿cierto? Independiente de cuáles sean, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos el estrés agudo, ¿ya? Que es el estrés que podemos sentir a diario
¿cierto? Frente a situaciones muy cotidianas y que, como mencionaba, tiene como fin ayudarnos a reaccionar más rápido, ¿cierto? Ante ciertas situaciones. Cuando hablamos de un estrés agudo, por ejemplo, si vamos manejando y se nos cruza una pelota o se nos cruza una persona en la calle y tenemos que frenar de golpe, ¿sí? Ese reflejo y esa conducta tan rápida va a ser generada por el cortisol, ¿ya? Que liberó la glándula suprarrenal y nos estresó para que pudiésemos reaccionar inmediatamente ante esa situación, ¿ya? También, por ejemplo, cuando estamos en una discusión en el trabajo, con amigos, una discusión no tan grave, ya, por ejemplo, compartiendo ideas, cuando de repente igual uno se sulfura, sube un poco la voz, también eso genera un estrés en nuestro cerebro porque estamos también como ante una amenaza quizás de que nuestros fundamentos quizás se puedan ver rebatidos, ¿ya? Entonces eso genera un estrés agudo. Pero también en situaciones donde nos enfrentamos a algo nuevo o algo, por ejemplo, sumamente emocionante, nuestro cerebro libera cortisol para que estemos más atentos y más alertas ante esta nueva situación. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a cocinar, ¿cierto? O aprendiendo una nueva receta y nos enfrentamos a los peligros de que me quede bien la receta, estoy alerta a no cortarme, alerta a no quemarme con el agua caliente de la olla, por ejemplo. Ahí activamos nuestro cortisol, ¿ya? Para evitar esos peligros y esas situaciones que nos pudiesen dañar. Y hablamos también del estrés crónico, que tiene que ver ya no con situaciones específicas como en el estrés agudo, sino más bien ante contextos que nos pudiesen estar estresando, como por ejemplo un mal clima laboral, ¿ya? Si nosotros trabajamos con un grupo de personas en una oficina o donde sea, con quienes no hay buena relación, hay discusiones constantemente, ¿cierto? O nos sentimos agobiados en el trabajo porque es demasiada la presión que tenemos, podemos desarrollar un estrés crónico. ¿Es reversible? Sí. ¿Se puede trabajar? Sí. Pero al tener estas situaciones de estrés tan constantes, es que se vuelve como un estrés crónico, ¿ya? La situación también, por ejemplo, de endeudamiento nos genera un estrés crónico de estar constantemente pensando en de qué manera, por ejemplo, vamos a llegar a fin de mes, de qué manera vamos a pagar las cuentas, ¿cierto? Que nos falta, por ejemplo, alimentos porque no tenemos para, no sé, no tenemos, ya no nos queda pan, etcétera, nos genera un estrés crónico el estar constantemente pensando en eso. Y también, por ejemplo, una relación de pareja que ya no tiene buena relación y también discuten constantemente, se siente como esta vibra tensa en el ambiente, nos pudiese generar en algún momento un estrés crónico ante esta situación que se vuelve constante y permanente durante algún tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones del estrés? En primer lugar, el estado de alerta, que es cuando nuestro cerebro se pone alerta a cualquier peligro que pudiese haber en el ambiente. El aumento del pulso también, que esto pasa también con la ansiedad, que nos aumenta el ritmo cardíaco. Tensión muscular, lo sentimos en el cuerpo, sentimos nuestro cuerpo tenso, apretado. Dolores de cabeza, dolor en el pecho, yo creo que estos dos son de las manifestaciones más comunes también en el estrés, o que quizás son más fáciles de identificar, ¿ya? Cambios también en el deseo sexual se pudiesen manifestar, desórdenes del sueño, y aquí, a diferencia de la ansiedad, dentro de las manifestaciones del estrés, cuando hablamos de desórdenes del sueño, no es solo problemas para conciliar el sueño,
sino que podemos, por ejemplo, estar durmiendo y despertando 4, 5, 6 veces durante la noche, no poder mantener el sueño durante las 8 horas adecuadas para un adulto, o en el caso de los niños también. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés también es un proceso adaptativo y de emergencia. Al igual que la ansiedad, no se provocan porque sí, ¿cierto? Sino que tiene también una finalidad, y esta es controlar las situaciones de peligro y también sobrevivir. También son mecanismos que vienen desde miles de años atrás, cuando recién aparecen los seres humanos, y esta hormona se liberaba en el cerebro para poder controlar las situaciones de peligro y sobrevivir ante este ambiente amenazante. ¿Cuáles son las diferencias entre la ansiedad o el estrés? ¿Cómo puedo saber yo si lo que estoy sufriendo, si lo que estoy padeciendo, lo que se está manifestando es ansiedad o es estrés? Cuando hablamos de estrés, hablamos de una relación entre la persona, ¿cierto? Y el ambiente, ¿ya? Es cuando esta persona percibe que las demandas ambientales, ¿cierto?, constituyen un peligro para su bienestar, ¿ya? Y cómo va a saber que este ambiente es hostil o es amenazante cuando tiene la sensación de que sus recursos personales pudiesen exceder o a lo mejor igualar la capacidad de enfrentarse a este ambiente. A mí algo me va a estresar en el ambiente si yo siento que no tengo los recursos o la capacidad de enfrentarlo o de superarlo. Si yo siento que esta situación amenazante yo la puedo controlar, lo más probable es que yo no me estrese. Puede que mi cerebro de todas maneras libere cortisol para mantenerme alerta, pero en bajos niveles. Por ende, no me voy a sentir amenazada y no voy a necesitar... lo más probable es que no se provoquen respuestas fisiológicas de tan alto nivel. Por ejemplo, la sudoración, ¿cierto? Que es una de las bases también del estrés, las respuestas fisiológicas, a diferencia de las respuestas emocionales de la ansiedad, ¿ya? El estrés no se considera una emoción en sí, sino que se considera una respuesta fisiológica o biológica a las demandas del ambiente. No le ponemos nuestros sentimientos al estrés, ¿ya? El estrés se da ante algún estímulo presente en el ambiente que nos genera amenaza, pero nosotros no le damos como... no lo catalogamos con alguna emoción, o sea, no decimos esto me genera pena, esto me da miedo o esto me da rabia, a diferencia de la ansiedad, ¿sí? El fin último del estrés, como hablábamos, es la supervivencia, ¿sí? Mantenernos vivos, mantenernos cómodos y en un ambiente lo más adecuado para nosotros, ¿ya? Cuando hablamos de ansiedad, hablamos aquí sí de una reacción emocional ante una amenaza que se puede manifestar a nivel cognitivo, o sea, desde el pensamiento, a nivel fisiológico, nuestras reacciones corporales, a nivel motor, en nuestros movimientos y emocional, ¿sí? Aquí priman, como decíamos, los sentimientos subjetivos, ¿ya? Y esta reacción emocional se puede desarrollar ante una amenaza que no es necesariamente real, como hablábamos anteriormente. Yo me puedo poner ansiosa ante una amenaza que yo no sé si en algún momento va a llegar, sino que me estoy anticipando. Es como que me estoy poniendo siempre en el peor escenario, pero no estoy segura que eso va a ocurrir, ¿sí? Entonces le pongo como esta carga emocional al peligro que pudiese ocurrir en algún momento, pero que es imprevisible, ¿ya? No sabemos si va a ocurrir en algún momento. ¿Qué pasa en el periodo de confinamiento, en la cuarentena, cierto? No vamos a hablar de qué es la pandemia, porque yo creo que eso todos lo tenemos claro, pero es probable que el periodo de confinamiento aumente, por ejemplo, nuestra sensación de ansiedad o aumente nuestros niveles de estrés.
¿qué nos podría ocurrir estando en confinamiento? ¿Sí? Yo creo que esto ha ido como en escalada, ¿cierto? Ya llevamos 4 meses aproximadamente de confinamiento, de cuarentena, entonces hemos ido pasando como por distintas situaciones. Y yo creo que también una de las razones por la que mucha gente se manifestó y exigió también una cuarentena desde un principio, marzo, abril, era principalmente por el miedo al contagio. Y quizás no solo miedo al contagio propio, de que yo me voy a contagiar, sino también el miedo a que algún familiar, ¿cierto?, se pudiese contagiar y no saber, porque también en esos tiempos no sabíamos muy bien cómo se iba desarrollando el virus, no saber de qué manera pudiese evolucionar nuestro familiar a nosotros mismos, ¿cierto? También, bueno, el temor de no poder trabajar. Nos dijeron, hay que confinarse, hay que entrar en cuarentena, se tienen que quedar en la casa, ¿cierto? Y no pueden salir a trabajar a no ser que sea en fábricas o en empresas que presten servicios esenciales, ¿cierto? Supermercados, farmacias, bancos, etcétera. ¿Qué nos genera eso? Nos genera temor, porque nosotros a lo mejor vivimos también con el ingreso del día a día. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros ahora que no podemos salir a diario a generar este ingreso? Eso nos genera ansiedad, porque a lo mejor en el momento en que dijeron que teníamos que entrar en cuarentena, contábamos con ingresos para un par de días, pero nos pusimos también en el escenario de que iban a pasar semanas, ¿cierto? Y no íbamos a poder salir a trabajar, entonces en un par de semanas ya no íbamos a tener, por ejemplo, alimentos. Nos estamos poniendo en ese escenario y nos ponemos ansiosos ante este peligro también, ya esta amenaza que nos pudiese afectar, ¿sí? Yo creo que ya después también de unos meses sentir impotencia, ¿cierto? Que los casos subían y como que este virus tampoco daba tregua, ¿cierto? Y sentirnos en esta impotencia de que, claro, a nosotros como ciudadanos nos dieron la responsabilidad de quedarnos en la casa, ¿cierto? De mantener una distancia social de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, ya no ir a la escuela ni a la universidad, pero vemos que todo ese esfuerzo no está dando resultados y tampoco tenemos como la capacidad de poder hacer algo más, ¿cierto? Entonces sentimos impotencia ante toda esta situación que vemos que se está escapando quizás un poco de las manos y no podemos hacer nada, ¿ya? Y bueno, por supuesto, sentimientos de frustración también, por lo mismo, soledad, sobre todo si, por ejemplo, tuvieron que confinarse solos en la casa, no tienen la posibilidad de estar con alguna otra persona o con algún animalito que los pudiese acompañar, ¿cierto? Personas que estaban muy acostumbradas a compartir a diario con mucha gente, compañeros de trabajo o los niños que tenían a sus compañeros en las escuelas, ¿cierto? Ahora se vieron solos en la casa, sin posibilidad también de jugar con ellos, entonces se pudiesen sentir solos, pudiesen sentir aburrimiento de no saber qué hacer, o sentir tristeza también de estar lejos de nuestros seres queridos, si tuvimos la mala experiencia de haber perdido algún familiar en este periodo también, y aquí también se mezcla con la impotencia de no poder hacer más, ¿cierto? De tener que quedarnos en la casa y que esto pase en algún momento, pero no sabemos cuándo. Pero, ¿qué es lo que está realmente pasando? ¿Cierto? ¿Por qué nos sentimos de esta manera? ¿Cierto? Estamos ante una pandemia, ¿cierto? Que es una situación nueva, desconocida, no la habíamos vivido antes, más allá de haberla leído quizás en algún libro de historia, ¿cierto? De las pandemias de algún par de años o siglos atrás, pero no nos había tocado vivirlo, por ende es una situación nueva, desconocida, extraña, nos genera incertidumbre, no sabemos cómo se va a desarrollar, porque no estábamos preparados tampoco para esto, no sabíamos que el 2020 nos iba a tocar quedarnos en la casa, entonces nos pilla de sorpresa, ¿cierto?
hubo una interrupción y cambios en nuestra rutina, o sea, teníamos una rutina quizás de ir a diario a trabajar, ¿cierto? Que los niños fueran a la escuela, quizás los fines de semana salir al parque o jugar con los vecinos en el pasaje, ¿cierto? Pero viene este confinamiento y rompe nuestra rutina, nos tenemos que quedar en la casa, intentar hacerlas todas también, ¿cierto? Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas de la casa y también hablamos como una sobrecarga de tareas, ¿cierto? Tenemos que hacer muchas cosas en nuestra nueva rutina que no las teníamos planificadas, ¿cierto? Y se suman también nuevos estímulos estresantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos ahora quizás un espacio muy reducido en donde tenemos que mantener la cuarentena muchas personas, ¿cierto? Puede que no sé, que nuestro domicilio no esté, por ejemplo, no sea adecuado para trabajar a distancia. Si es que tenemos la posibilidad de trabajar a distancia, a lo mejor no tenemos algún espacio para poder trabajar o no hay un espacio para que los niños puedan realizar las tareas de la escuela. Esto nos estresa porque estamos viendo que nuestro ambiente es amenazante y que a lo mejor los niños, por ejemplo, no van a poder estudiar, no van a poder hacer las tareas y ahí a lo mejor nos puede venir una sensación de ansiedad de pensar que a fin de año van a repetir y no van a poder pasar de curso, ¿ya? Son nuevos estímulos estresantes que vienen con esta pandemia, que vienen con la cuarentena. Pero ¿qué tenemos que pensar sobre esto? ¿Es esperable? ¿Cierto? Estamos, insisto, ante una situación nueva que no sabíamos cómo enfrentar porque no nos había tocado enfrentarla antes, por ende, sentir ansiedad, sentir estrés, sentirnos con impotencia, con frustración o con tristeza es esperable y además es necesario. Es la manera que tenemos también de ir botando aquello que sentimos. Por lo mismo es súper importante darse cuenta y hablar sobre lo que sentimos. Es necesario hacerlo, ¿ya? De esa manera también es mucho más probable que lo podamos controlar o que lo podamos trabajar, que lo podamos manejar. ¿Cómo enfrentamos entonces la ansiedad durante el confinamiento, durante la cuarentena? En primer lugar, es súper importante evitar imaginarse el peor escenario, ¿ya? Estar constantemente pensando en que esto va a seguir empeorando, que vamos a estar encerrados hasta fines de año, que nada va a resultar, que me van a echar del trabajo, etcétera, que los niños van a perder, por ejemplo, el año en la escuela. O sea, evitemos ponernos constantemente en el peor escenario, ¿ya? Limitemos también la exposición a los medios de comunicación. Si bien los medios de comunicación tienen como fin informarnos, ¿cierto? Contarnos qué es lo que está pasando, estar constantemente expuestos a los medios de comunicación, sobre todo a las noticias sensacionalistas, a las noticias alarmistas, al final lo único que hacen es elevar nuestra sensación, nuestra emoción y elevar también nuestra ansiedad, ¿ya? Porque necesitamos informarnos, sí, necesitamos informarnos sobre qué está pasando con el virus, sí, pero estar todo el día, por ejemplo, viendo noticias, lo único que va a hacer ponernos más ansiosos y sentirnos quizás más en peligro de lo que realmente estamos, ¿sí? Así que limitar la exposición a la tele, a las fake news, también limitar la exposición a las redes sociales, donde de repente pueden aparecer muchas noticias falsas, muy sensacionalistas, muy alarmistas, que al final lo único que van a hacer, más que informarnos, va a ser dañarnos. Ajustar nuestras expectativas, ¿ya? Cuando recién entramos a la cuarentena, teníamos pensado, vi muchas familias que dijeron, ya vamos a hacer un calendario, un horario, tenemos que cumplir como con estas labores día a día, ¿cierto? Así como un checklist de qué es lo que tenemos que hacer día a día, pero en realidad a lo mejor en nuestra realidad, en nuestra dinámica en la casa, hay cosas que no se pueden cumplir, ¿ya? Y para eso es necesario ajustar nuestras expectativas. ¿Qué esperamos hacer
en este periodo de cuarentena? ¿Qué esperamos hacer durante el confinamiento? ¿Queremos volvernos, no sé, queremos aprender a pintar? ¿Queremos aprender manualidades? ¿Nos queremos volver carpinteros? ¿O solamente queremos, no sé, pasar el rato? Ajustemos nuestras expectativas y trabajemos y armemos una rutina y una dinámica en el hogar eh, que tenga que ver con nuestra realidad, ¿ya? Y por lo mismo, evitemos los sentimientos de culpa, ¿sí? Y cuando hablo de evitar los sentimientos de culpa, tienen que ver con la culpa que nos produce dejar actividades de lado. No sé, dijimos que hoy día nos íbamos a levantar a las 8 de la mañana, a las 9 íbamos a tomar desayuno, a las 10 íbamos a leer un cuento, a las 11 íbamos a jugar un rato, a las 12 iba a preparar almuerzo, a la 1 íbamos a almorzar y a lo mejor no alcancé a leer el cuento y a jugar y me siento culpable. No, o sea, estamos ante una situación igual súper incierta, no sabemos cómo van a ser cada uno de los días, ¿cierto? Pueden ser todos distintos. Evitemos sentirnos culpables por no hacer todo lo que teníamos previsto en el día. Si no lo pudimos hacer hoy, dejémoslo para mañana o para pasado o cuando estemos en las condiciones de poder realizarlo. ¿Ya? En ese sentido también es sumamente importante activar la corresponsabilidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos que todos quienes componen un hogar o todos el grupo que vive juntos en un mismo domicilio tienen que ser responsables de que este hogar funcione, ¿cierto? No hay una sola persona encargada de limpiar, cocinar, barrer, ayudar en las tareas, pasear a la mascota, no. Si ya vemos 5 personas en el domicilio, las 5 personas vamos a estar encargadas de hacer una que otra tarea que permita que este hogar funcione de manera adecuada, ¿cierto? Y todas estas responsabilidades y todas estas tareas van a estar ajustadas a nuestras capacidades y a nuestra etapa del desarrollo, ¿sí? Un niño de 2 años lo más probable es que no va a poder cocinar ni lavar la loza, ¿cierto? Pero sí se puede hacer responsable, por ejemplo, de guardar sus juguetes. ¿Sí? Y a eso nos referimos cuando hablamos de corresponsabilidad. Todos tenemos capacidades distintas, ¿sí? Y dentro de esas capacidades podemos ayudar a que este hogar funcione de la mejor manera y lo hacemos menos estresante para todos. Cuidar la higiene del sueño. Eso también es súper importante. Cuando hablamos de higiene del sueño, hablamos de evitar dormirnos a las 3 de la mañana porque estuvimos viendo tele o estuvimos viendo videos en YouTube, ¿cierto? Hasta súper tarde y nos levantamos el otro día a las 2, 3 a sentarnos a almorzar. Eso no es sano. El proceso de dormir, el proceso del sueño para el cerebro es súper importante porque es el proceso que nos permite a nosotros ir adquiriendo también los aprendizajes del día, ¿cierto? Necesitamos descansar, necesitamos dormir, los adultos necesitamos por lo menos 8 horas de sueño continua, los niños más pequeños un poco más, 10 horas, 11 horas, dependiendo la edad, pero necesitan dormir, ¿sí? Es importante cuidar esta higiene del sueño en el sentido de poner un horario para dormir, ¿cierto? Un horario realista, ¿sí? No vamos a decir ya nos vamos a acostar a las 7 de la tarde, cuando a las 7 de la tarde todos en la casa están on fire, ¿cierto? Pero un horario que sea realista a nuestra dinámica hogareña, ¿cierto? Si a las 9 de la noche los niños de 8 o 10 años ya se pueden estar acostando perfectamente y levantarse también a un horario adecuado que les permita durante el día hacer alguna actividad y poder descansar de noche. Evitar negar los sentimientos y o las sensaciones, ¿cierto? Hablábamos recién que era súper importante poder identificar cómo nos sentimos y hablar sobre eso, ¿sí? Si negamos nuestros sentimientos o negamos nuestra sensación de ansiedad, lo más probable es que los niveles de ansiedad vayan subiendo. Necesitamos conversarlo. Si tenemos a alguien con quien estamos pasando la cuarentena, con quien podemos conversarlo, con quien tenemos confianza, hablemoslo, ¿ya? En ese sentido, también mantener el contacto con los seres queridos.
quizás no nos podemos ver frente a frente, no nos podemos abrazar, pero de repente, si es posible, una videollamada, algún WhatsApp, ¿cierto? Alguna llamada nomás por teléfono, lo que sea, pero mantener el contacto, súper, súper importante. Y finalmente, el autocuidado, ¿sí? Si yo quiero que mis hijos estén bien o que mi familia esté bien, lo primero que tengo que hacer es preocuparme de mí, ¿sí? Si me voy a preocupar del resto, yo tengo que estar bien, ¿sí? Y darse espacios de autocuidado es súper importante. 5, 10 minutitos al día, si necesitamos, no sé, salir a tomar aire a la ventana, ¿cierto? O nos queremos comer un chocolatito o cualquier cosa que nos haga sentir mejor, que nos haga sentir más tranquilos, más tranquilas, nos va a ayudar en nuestro autocuidado. Y de esa manera también vamos a poder responder de mejor manera al resto de nuestros seres queridos. El desconfinamiento. Hace poquito, bueno, durante esta semana se empezó a hablar como de este plan paso a paso. El gobierno anunció que comenzaba el desconfinamiento de manera transitoria, ¿cierto? Se van acabando las cuarentenas en algunas comunas, pero ¿qué pasa con el desconfinamiento? Eso quiere decir que ya no vamos a tener ansiedad, ya no nos vamos a estresar. Nuevamente vamos a romper nuestra rutina, ¿cierto? Nos costó varios meses adaptarnos a esta nueva rutina en la casa, ¿cierto? Nos costó varios meses armar una dinámica que funcionara, que nos permitiera trabajar o que nos permitiera hacer las tareas del colegio en la casa, y ahora con el desconfinamiento lo más probable es que esta rutina se tenga que romper nuevamente y tengamos que volver a rearmarnos, ¿sí? Puede también que el desconfinamiento nos vuelva a surgir este miedo al contagio, ¿cierto? ¿Es seguro salir? Si salimos, no nos vamos a contagiar, el virus se extinguió, ya no existe. Lo más probable es que esto también nos genere mucha ansiedad porque no sabemos qué es lo que está pasando afuera, ¿cierto? Si hemos estado, sobre todo los adultos mayores que han estado así 4 meses encerrados porque no tenían ningún permiso para poder salir a la calle, y ahora les dicen no, pueden salir 1 hora, una vez a la semana, 2 veces a la semana, no recuerdo bien cómo era este plan paso a paso. Puede que, claro, que dentro de la alegría de poder salir también venga esta sensación de ansiedad de, pucha, ¿es seguro? A lo mejor igual me voy a contagiar, ¿cierto? Y también es súper esperable, ¿ya? Vamos a tener también un cambio de responsabilidades, o sea, en marzo cuando dijeron ya, comienzan las cuarentenas preventivas y después durante abril y mayo habían cuarentenas obligatorias en algunas comunas, ¿cierto? La responsabilidad que nos dieron a nosotros como ciudadanos y ciudadanas fue mantenernos en la casa, ¿cierto? No salir, evitar el contacto con los otros, mantener como esta distancia de 1,5 metros, 2 metros de las otras personas, y esa era nuestra responsabilidad para combatir el virus. Ahora resulta que nos cambian esta responsabilidad y ahora tenemos que salir, ¿cierto? Este cambio en nuestra responsabilidad también pudiese generarnos ansiedad. Y bueno, como hablábamos, ¿es seguro salir? ¿Cierto? Vamos a salir a un nuevo entorno, ¿cierto? A esta, como se llamó en algún momento, esta nueva normalidad, ¿sí? Que, claro, se va a acabar quizás el desconfinamiento, vamos a poder salir, pero no vamos a poder todavía abrazarnos con todos, ¿cierto? Vamos a tener que salir igual con cierta distancia de las otras personas. Desde un principio, en un principio en este plan paso a paso,
no van a estar todas las tiendas o todos los locales abiertos, ¿sí? Tengo entendido que, por ejemplo, los centros comerciales todavía no se van a abrir, entonces vamos a salir a un entorno distinto al entorno que nosotros conocimos cuando recién nos confinamos. Como decía, vamos a tener que seguir manteniendo la distancia con el resto de las personas, mantener la distancia en las filas de los supermercados, de los bancos. Van a abrir algunas tiendas de manera parcial, pero con mucha menos capacidad. Entonces, bueno, sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla, entonces nos vamos a enfrentar a este nuevo entorno donde aún vamos a ver a todo el mundo con mascarillas, lejos, no nos podemos saludar de la mano, ni de beso, no nos podemos abrazar. Entonces, esto también es muy probable que nos vuelva a generar ansiedad, porque no vamos a saber qué es lo que va a pasar después, en qué estamos. ¿Qué podemos hacer ante todas estas sensaciones, ante todos estos nuevos factores que nos pudiesen generar ansiedad en el desconfinamiento? En primer lugar, y como lo dijimos hace poquito, es importante que podamos compartir nuestras inquietudes, nuestros temores y nuestros sentimientos. Si nos da miedo o nos inquieta salir, hablémoslo, conversémoslo con alguien de confianza. Como decíamos en un principio, si nuestra inquietud o nuestro temor es excesivo, es importante consultar con un especialista. Mantengamos hábitos saludables, ¿sí? Como hablábamos del sueño, de la higiene del sueño, mantengamos nuestros horarios. Ahora que vamos a salir, también es importante que nos mantengamos y que nos acostemos a una hora prudente, nos levantemos a una hora adecuada también. Seguir evitando la sobreexposición a los medios de comunicación, sobre todo si tenemos mucho miedo a salir, mucho miedo a este nuevo entorno, nos pone muy ansiosos todo lo que va a pasar o todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Evitemos exponernos de manera constante y permanente a noticias o a medios de comunicación que pudiesen aumentar nuestros niveles de ansiedad. Y, por supuesto, una manera también de sentirnos más seguros y de bajar los niveles de ansiedad es seguir manteniendo las medidas de resguardo sanitario y social, lavado de manos, mascarilla, distancia de 1,5 metros o 2 metros con las otras personas y cumpliendo todas esas medidas también nosotros nos sentimos y vamos a saber que es mucha menor la probabilidad de contagio y por ende nuestros niveles de ansiedad van a bajar también. ¿De qué manera podemos actuar entonces frente a la ansiedad y al estrés? ¿Sí? Quizás no solamente como desde un contexto de pandemia, sino que estas son actitudes que podemos tomar en cualquier momento en que nos sintamos ansiosos o nos sintamos estresados. Tenemos, por ejemplo, los ejercicios de respiración, de relajación y o la meditación. Hay varios que son súper conocidos, pero si nos sentimos un poco hiperventilados, nuestra respiración está muy acelerada, respirar hondo, ¿cierto? Por la nariz, botar por la boca varias veces, unas 5 o 6 veces, nos va a permitir bajar nuestros niveles de ansiedad, sentirnos más tranquilos y relajarnos también, ¿sí? Ejercicios de meditación, prácticas de yoga, si es posible. También yo sé que la Fundación de las Familias estaban haciendo, tienen hartas actividades también que tienen que ver con yoga, con relajación. El Chile Crece Contigo también hace hartos talleres en vivo que tienen que ver con esto. Si tienen la posibilidad de hacerlo y de tomarlo, háganlo y van a bajar los niveles de ansiedad, se van a sentir más tranquilos, se van a sentir más relajados. Cuidar, por supuesto, la higiene del sueño, un horario adecuado para acostarse, para levantarse, evitar ciertos estímulos antes de la hora de dormir. En nuestras redes sociales de la Corporación Crearte hay un video
de uno de mis compañeros, tutores del Abriendo Caminos, que habla sobre la higiene del sueño. Si pueden revisarlo también, ahí entregan hartos tips sobre qué es lo que se puede hacer para mantener una higiene del sueño adecuada, y me parece que también en estas charlas lo van a ver en detalle en uno de estos viernes. Bueno, insistir en hablar sobre lo que sentimos, ¿cierto? Si hay algo que nos preocupa, hay algo que nos pone ansiosos, algo que nos da miedo, es súper importante hablarlo con nuestros seres queridos, con alguien de confianza, llamar por teléfono, conversar cara a cara si es que tenemos la posibilidad con alguien que vive con nosotros, pero expresar lo que sentimos. El traducir en palabras nuestras emociones y nuestras sensaciones hace que el cerebro las asimile de mejor manera, y de esa forma también es mucho más probable que encontremos la manera de enfrentarlo. Si nosotros relatamos con palabras algo que nos da miedo y nuestro cerebro lo escucha, ¿cierto? Lo más probable es que se nos ocurra mucho más fácil o mucho más rápido una manera para enfrentar ese miedo, ¿sí? El poder de la palabra es súper grande, es súper increíble. O sea, verbalizar lo que sentimos siempre nos va a ayudar. Una alimentación equilibrada, ¿sí? Esto suena como cliché, pero está demostrado que a nivel biológico y a nivel cerebral, por ejemplo, los alimentos que están refinados, que tienen mucha azúcar, inhiben el buen funcionamiento del cerebro, y por ende siempre nos vamos a sentir como mucho más decaídos, más ansiosos, es más probable que nos estresemos. En cambio, alimentos mucho más sanos como frutas, verduras, algunos frutos secos, nos entregan más energía y combaten la ansiedad. Movámonos, ¿sí? El baile, el juego, el ejercicio genera la liberación de endorfinas en el cerebro, que es la hormona de la felicidad. Entonces, por ende, cualquiera de esas actividades que implique movimiento nos va a hacer sentir mucho mejor. Y reírse. Algo tan fácil que a lo mejor no le tomamos mucha atención, pero reírse también libera endorfinas en nuestro cerebro. Por ende, leer chistes, ver memes, siempre nos va a hacer sentir mucho mejor. Puede que nos quite la ansiedad, que nos baje nuestros niveles de estrés. La endorfina funciona como un inhibidor del cortisol. Por ende, si generamos harta endorfina, el cortisol no va a aparecer y por ende no nos vamos a estresar, entonces vamos a sentirnos bien. Está el yoga de la risa también, que es una de las actividades donde se ríe constantemente también para sentirse mejor. En conclusión, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Bueno, la ansiedad, como decíamos, es una reacción emocional, ¿ya? Ante un estímulo amenazante que no necesariamente es real y que se manifiesta de manera cognitiva, algo que pensamos, algo que imaginamos, de manera fisiológica. Tenemos reacciones corporales, por ejemplo, la sudoración, manifestaciones motoras, temblores o tensión muscular, y también se manifiesta de manera emocional. Le damos como le ponemos una emoción, un sentimiento a este estímulo, ¿ya? Todos y todas hemos experimentado o estamos experimentando ansiedad, ¿sí? Hablábamos que es una respuesta adaptativa y por ende todos en algún momento la hemos experimentado, por ende también es... no hay que sentir vergüenza por sentirse en algún momento ansioso o ansiosa. Es algo que todos hemos pasado y lo importante es como identificarlo, asumirlo y en caso de ser necesario, si es algo que nos afecta mucho, acudir a un especialista. En este periodo de pandemia es súper esperable que nos sintamos ansiosos. O sea, estamos en una situación que fue súper inesperada.
O sea, la vimos muy lejana, estaba pasando en Europa y aquí en un par de semanas llegó el bicho a Chile y todos a cuarentena, entonces ya fue inesperado, sentimos mucha incertidumbre, incluso hoy cuando están como presentando también el proceso de desconfinamiento, aún así no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Hay muchos especialistas que hablan de un rebrote, hay unos que dicen que no, que ya pasó. Entonces, esta incertidumbre, esta situación tan desconocida, genera que nos sintamos más ansiosos y ansiosas. Insisto, es súper importante hablar de cómo nos estamos sintiendo y mantener el contacto con nuestros seres queridos, con gente de confianza que nos pueda escuchar, que pueda estar ahí cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos estresados o ansiosos, que puedan contenernos. Evitar a toda costa la sobreexposición constante y permanente a medios de comunicación alarmistas o sensacionalistas. O sea, esto es súper importante. O sea, estar todo el día en la tele viendo noticias sobre el virus, sobre los contagios y estar así ya las 24 horas metido en las noticias no nos ayuda, porque ya pierde la finalidad del medio de comunicación, que es informarnos, y se vuelve dañino al final. Para el manejo de la ansiedad y del estrés están los ejercicios de respiración y de relajación, como lo hablábamos recién, que nos ayudan a relajarnos, a bajar nuestros niveles de ansiedad, a calmar nuestra hiperventilación o respiración muy agitada, a bajar los niveles, los latidos cardíacos, ¿cierto? Y el ejercicio físico, como decíamos también, ayuda a la liberación de endorfinas, que inhibe a su vez la liberación del cortisol y por ende nos vamos a sentir menos estresados. Y lo vuelvo a recalcar también, súper importante, si nuestra ansiedad se está manifestando de una manera permanente, es muy intensa, es excesiva, no podemos llevar a cabo nuestras actividades diarias, nuestras actividades cotidianas, es muy, muy, muy importante que puedan acudir a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que los pueda orientar o acompañar y que les pueda brindar también la atención necesaria para que esto no se vuelva aún más grave, ¿cierto? Si ya está afectando nuestras actividades cotidianas, entonces tenemos que tomar cartas en el asunto, ser responsables con nosotros mismos, es parte también del autocuidado y debemos consultar. Esto ha sido entonces ansiedad y estrés en tiempos de pandemia. Espero que haya servido, que haya sido útil. A ver ahí, no sé si habrá alguna pregunta, alguna... Sí, dime, Clau. En particular, bueno, súper buenos comentarios. Gracias. Comentarios muy positivos sobre la presentación porque es un tema súper importante. Porque efectivamente la cuarentena nos ha producido a todos ansiedad y estrés, y ahora el confinamiento, esta transición que vamos a ir viviendo, de pasar del confinamiento a ir retomando progresivamente las cosas que hacíamos antes, también nos va a producir un poco de ansiedad. Entonces yo en ese sentido creo que esta presentación es súper valorada. Y tal vez comentarte dos preguntas. Una es de la señora Ana Rosa Hernández. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo trabajar la culpa en particular? Esa pregunta ella la hizo cuando tú comentabas el estrés que se produce con esto de que uno trata de poder cumplir en todos los ámbitos. El teletrabajo, las tareas de la casa. Sí, lo recuerdo. Todo. Entonces, esa es una pregunta. Sí, para evitar el sentimiento de culpa, por aquí lo tenemos, ahí está. No sé si habrá alguna manera específica
para evitar o trabajar el sentimiento de culpa, pero eso está, cuando yo lo hablaba, está muy ligado al tema de nuestras expectativas, de qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Y para poder como sopesar esta culpa que nos pudiese... que pudiésemos sentir por no realizar alguna de las actividades que teníamos planeadas, es volver a insistirnos y recalcar que estamos frente a una situación que es única y que por ende nadie estaba preparado tampoco para afrontar esta situación. Entonces, no había un manual, no hay un manual que nos diga cómo enfrentar la pandemia, cómo tenemos que comportarnos en la casa, cómo tenemos que enfrentar la cuarentena, sino que se trata de que podamos entender y sí, se trata como de entender que en realidad nadie nos está evaluando sobre lo que estamos o lo que no estamos haciendo en la casa. O sea, tenemos todo, cuando yo hablaba de la culpa, insisto, no tenemos que sentirnos culpables porque no pudimos hacer las 80 tareas que teníamos previstas para el día de hoy, porque ya hacer 50 es mucho. O sea, se trata de eso, de no ser tan autocrítico ni autoexigente. O sea, yo creo que va de la mano de eso. O sea, ¿qué soy capaz de hacer? Ponerme, ajustar mis expectativas, tener expectativas reales de lo que soy o lo que no soy capaz de hacer. Y de esa manera también evitamos la culpa. O sea, si yo sé que no voy a ser capaz de cumplir con esta lista de 50.000 cosas que me puse para el día de hoy y hago una lista a lo mejor con 3 o 4 cosas que es más real y está mucho más apegada a mi realidad, entonces también de esa manera voy a evitar la culpa porque voy a ser mucho más consciente de lo que soy o lo que no soy capaz de hacer. Efi, un poco sumándome a, no sé si ahí tú me corrijo o no, también podría ser el ejercicio de no compararnos con otros. Sí, porque sí, cada familia es única, con diferentes historias, trabajo, etcétera. Entonces, a la hora cuando nos comparamos con otra familia o con nuestra vecina o vecino que viene a un ritmo de vida más rápido, quizá ahí también va incrementando el sentimiento de culpa. Sí, todo el rato. Todas las familias son distintas, todos los hogares funcionan de manera distinta. Entonces, por eso tenemos que ajustar las expectativas a nuestra realidad y a nuestra dinámica, no tomar lo que hace todo el resto. O sea, en redes sociales como que había muchos consejos de lo que había que hacer o lo que no había que hacer en cuarentena, entonces es súper importante tomar los que a uno le hagan sentido nomás, o sea, que se adapten a nuestra realidad y que sepamos que de verdad nos van a hacer sentir mejor o nos van a funcionar. No sacamos nada con compararnos con otras familias, con otros hogares, y darnos cuenta que a lo mejor no somos capaces de hacer las cosas de la misma forma que la está haciendo el resto, y al final nos va a hacer sentir incómodos, nos va a hacer sentir impotencia, frustrados. Entonces, no, de esa manera, obviamente la culpa va a surgir porque nos vamos a estar comparando. Y no es adecuado, no es sano tampoco, ni para uno, ni para los niños tampoco en la casa. Claro. Bueno, y el otro comentario, aparte de las felicitaciones, porque hay Muchas gracias. hartos comentarios súper positivos, Estefanía, y tal vez la otra pregunta, o no sé si era un comentario de una persona que dice que ha tenido muchos problemas para dormir, producto de la preocupación, y eso ha sido súper recurrente. En general uno escucha, yo al menos también lo he escuchado muchas personas que tienen problemas para conciliar el sueño, porque donde estás todo el día un poco pensando en todos los riesgos, en todas las angustias, me voy a contagiar, si se contagia mi mamá que tiene 80 años y así, no sé. Eso también... Sí, es súper común, sobre todo en periodos muy estresantes, que lo primero que se ve afectado también sea el tema del sueño, que nos cueste más conciliar el sueño o
que despertemos muchas veces en la noche, que nos cueste dormir porque estamos pensando en todas estas preocupaciones. Pero, por ejemplo, ejercicios de relajación antes de acostarse funcionan mucho. Darse un tiempo para respirar de manera calmada, poner a lo mejor música relajante, dejar el teléfono de lado un buen rato antes de acostarse, también ayuda a conciliar de mejor manera el sueño, no quedarse hasta tarde viendo tele. Por ejemplo, si nos cuesta quedarnos dormidos porque pensamos mucho, por ejemplo, en el virus, evitar ver las noticias de la noche, ¿cierto? Para no quedarnos con esa idea en la mente, pero siempre tratar como que nuestro escenario antes de dormir sea lo más relajante y lo más tranquilizador posible. Sí, ahí yo creo que, no sé cómo era el calendario, pero mi compañero Diego va a hablar de eso en profundidad y en detalle, el tema de la higiene del sueño. Ahí va a dar hartos tips, sí. Estamos, parece, ¿no es cierto, Connie? No hay más, no. Más que felicitaciones, muchas gracias por el tema, hace mucho bien. Bueno, más que nada, felicitaciones y gracias por tocar este tema que es súper importante poder conversarlo, sobre todo en tiempos de confinamiento, ahora que se nos viene el paso a paso, así que también son nuevos desafíos que tenemos que tener las herramientas a nuestro alcance para poder afrontar esta nueva realidad que ya a poco se empieza a desencadenar. Qué bueno que haya sido una temática que haya servido, así que agradezco nuevamente la invitación, muy contenta de poder participar y de poder aportar también como desde lo que yo manejo, que es el tema de la psicología, así que feliz, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Sí. No, gracias a ti, Estefanía, a nombre de Fundación de las Familias, te damos las gracias por esta presentación, ha sido súper clara, precisa, nos ha entregado tips y consejos para poder manejar este periodo de transición del confinamiento ya a empezar a tomar muy paulatinamente nuestra vida como la teníamos antes, con la diferencia que igual vamos a tener que seguir ocupando, vamos a tener que seguir, digamos, con las medidas de distanciamiento social, pero creo que todos estos tips y consejos, recomendaciones más bien que tú nos has dado en esta presentación nos van a servir a todos, a todas y todos, para poder manejar de mejor manera este periodo que se nos viene. Así que eso, sí. Muchas gracias a Estefanía Brown, entonces psicóloga del programa Abriendo Camino de las comunas de Recoleta y Conchalí de la Corporación Crearte, con quienes nosotros como Fundación de las Familias de Recoleta tenemos una alianza súper potente en el territorio, hemos hecho bastante trabajo en conjunto y ahora que estamos en periodo de pandemia, estamos muy contentos de retomar ese trabajo desde lo virtual. Así que eso. Y bueno, y el próximo viernes a las 16 horas nos vamos a volver a reunir con un nuevo tema que es higiene del sueño, en donde la idea es que podamos conversar sobre las prácticas, esas prácticas necesarias y respetuosas para que los niños y niñas puedan dormir mejor. Sí. Sobre todo en este periodo de confinamiento en el cual ese tema también ha sido un tema complejo, porque como los niños y niñas no van al colegio en este minuto, entonces se ha desordenado un poco el tema del dormir. Sí, harto. Eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Muchas gracias por la participación y eso, nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Sí. Saludos a todos, nos estamos viendo el próximo viernes, así que volver a agradecer a Estefanía y a Corporación Crearte que nos van a estar acompañando con este ciclo de charlas live. Así que hasta luego y hasta la próxima.